Preguntan científicos como Donald Hoffman si es que vemos la realidad tal y como es. Entonces, ¿nuestros cinco sentidos realmente aportan información real respecto a esta realidad? ¿Qué importancia tienen nuestros cinco sentidos? ¿Qué papel juegan en la interpretación de esta realidad nuestros cinco sentidos? Hola, ¿qué tal? Soy André. Hoy vamos a platicar en este video acerca de la importancia de los cinco sentidos a la luz de la cábala, cómo los ve, por ejemplo, la neurociencia o las teorías de Darwin, y cómo lo podemos ver con el lente de la cábala para entender el papel, el rol que juegan nuestros cinco sentidos para percibir esta realidad. Las teorías de Darwin hablan acerca de que los sentidos no fueron diseñados para mostrarnos la verdad, sino que los sentidos fueron dados para que el humano pudiera sobrevivir y que al final pudiera reproducirse exitosamente. Es decir, por un tema de preservar la especie. Esto es muy curioso porque la cábala hace una distinción cuando habla del proyecto Adam y dice que el alma está encarnada en un cuerpo, pone al alma o al ser como, valga la redundancia, un ser espiritual, y al cuerpo lo deja en un escenario donde todavía es animal, requiere refinamiento, requiere evolución, requiere un proceso para poder refinarse y evolucionar. Así que es curioso cuando vemos esta teoría de Darwin porque de alguna manera refiere esos sentidos en el ser humano como en un proyecto de especie para que pueda preservarse la especie, para que pueda sobrevivir, para que al final de cuentas pueda reproducirse. Y luego entonces no es que los cinco sentidos aporten información fidedigna respecto a la percepción de esta realidad. En sus teorías también Darwin explica que se requiere que si quisiéramos ver la realidad en su totalidad, necesitaremos una gran inversión de energía y tiempo. Y habla un poquito de la capacidad del cerebro y del porcentaje y todo esto, pero dice que se requiere una inversión de mucha energía y tiempo para poder ver todo el panorama completo. Y esto es porque en la forma en la que maneja él su teoría habla acerca de la evolución y dice que la evolución podó, tuvo que podar percepciones que eran inútiles y tuvo que desarrollar atajos cognitivos. Es parte de la teoría de la evolución que desarrollar estos atajos era para ahorrar energía y darle paso a respuestas que fueran rápidas. Entonces, con esta información podemos ver que en esta teoría realmente el ser humano no puede percibir toda la realidad, no tiene la manera de ver el mapa completo. Esta es la idea de entender las limitaciones de los cinco sentidos. Obvio, no estamos hablando de que no sean funcionales en esta realidad, por supuesto que lo son, pero cuando hablamos de el total de la realidad, entonces los cinco sentidos no son suficientes para percibir esa realidad. Ahora, déjame contarte una historia que yo creo que es de las historias más famosas de la Biblia y de la Torah, que es esta historia en el jardín del Edén con Adán y Eva y el momento de la caída del hombre, del proyecto Adán, del humano. Esta caída, cuando uno va leyendo el texto, se va dando uno cuenta de que los sentidos estuvieron involucrados, ¿no? Que Eva escuchó la serpiente, la discusión, el argumento de la serpiente, que vieron que el árbol, que el fruto era bueno, que era
que se veía rico, ¿no? Que tocaron el árbol y finalmente que probaron de este fruto, que hicieron este ejercicio de separación, que eso es como tema para otra plática. Pero estos sentidos estuvieron involucrados. Sin embargo, la Cábala pone el foco para que nos demos cuenta que los sentidos estuvieron involucrados. De los 5 sentidos, 4. El que no estuvo involucrado es el olfato. Hay tratados en el Zohar, hay tratados de la Cábala que explican, hablando de los tiempos mesiánicos, del Mashiach, de todo este escenario, eh, haciendo alusión que el Mashiach no juzga la realidad, no juzga a nadie ni nada, basándose en los sentidos. O sea, no se basa en lo que ve ni en lo que escucha, y empieza un desarrollo en la Cábala al respecto para explicar que el sentido por el cual se rige el Mashiach, el Mesías, para juzgar esta realidad es el olfato. Y cuando uno busca la explicación de por qué el olfato, surge esta historia que acabamos de platicar. Es que cuando el hombre cayó, cuando se fragmentó toda esta historia, los sentidos se corrompieron, ¿no? Pero el sentido del olfato no. Es curioso que, por ejemplo, también la psicología habla un poquito de que cuando una persona quiere recordar, ir hacia un recuerdo, usualmente no tenemos toda la información o todos los detalles, no tenemos todo eso de un solo en nuestro consciente. Hay mucha información, pero se quedó almacenada. Y uno de los mejores escenarios para acceder a la información sobre la memoria, sobre el pasado, sobre recuerdos, sobre eventos del pasado, tiene que ver con el olfato. Cuando la persona huele un cierto aroma o un perfume que lo transporta inmediatamente hacia eventos de la infancia o de la adolescencia o momentos especiales, pero resulta ser que usar el olfato para poder acceder a estas memorias hace que se revele más información más detallada sobre ese evento respecto a que se hubiera accedido a ese evento en base a su memoria o a otros sentidos. Entonces, el olfato habla acerca de un sentido que no se corrompió. Ese sentido no, aunque ahorita usé el ejemplo de la psicología en cuanto al olfato tal cual, hablando desde la cábala no está mencionando que sea el sentido del olfato por oler alguna fragancia o algo que sea que de esta manera el Mesías juzgue la realidad. No, lo que está diciendo es que de alguna manera puede oler el ambiente, es decir, un nivel de percepción profunda que tiene que ver con esto, o sea, como poder oler la situación, poder percibir más allá de lo que la gente ve, dice o ha escuchado para poder entender el fondo o la realidad de algún evento, de algún tema que tuviera que juzgar. Así que tiene un lugar especial los 5 sentidos en nuestra realidad. Por supuesto que sí, pero la cábala tiene una mirada más profunda respecto a esto cuando hablamos de tanto de un mundo físico como de un mundo metafísico. Por otro lado, la neurociencia también apoya un poquito esta idea porque explica que efectivamente no percibimos la realidad a través de los 5 sentidos. O sea, nuestros 5 sentidos están ahí por otra razón que no tiene meramente que ver con entender esta realidad. Esto es muy interesante, ¿no? Que la neurociencia misma pueda decir, ¿sabes qué? No te puedes apoyar en la información que tus 5 sentidos te dan respecto a cómo es este mundo, a qué realidad estás viendo. Y comento estos escenarios porque nos ayudan a entender cómo hay un equilibrio entre lo que la ciencia dice o las teorías, en este caso de Darwin, pero también lo que comenta la cábala. La neurociencia dice, por ejemplo, que si tú tienes una percepción de tu realidad, que el mundo
es difícil, que la realidad es triste, que es complicada o que tu mundo es aburrido y todo, dicen la neurociencia, pues es que eso lo está creando tu cerebro. No es que esa sea la realidad. Esa es la construcción que tu cerebro te está dando respecto a la realidad. Es tu propia creación. Entonces es muy revelador porque hasta ahorita lo hemos platicado entre lo que dice Darwin, lo que dice la neurociencia y lo que dice la cábala. Es muy, muy interesante. Todas nuestras experiencias, dice la neurociencia, solo son lo que nuestro cerebro está creando. No es que eso realmente sea la realidad, sino que todas esas experiencias, todo eso que vamos construyendo, literal, es tu propia invención, es tu cerebro el que está trabajando en toda esa realidad. De ahí, por ejemplo, la Cábala explica que por lo tanto la mente no es tu aliada. Es muy interesante este contexto. Porque explica que la mente quiere su zona de confort, que la mente te quiere proteger y por lo tanto no te va a dejar que te arriesgues cuando sabemos que ciertos riesgos en la vida son necesarios para crecer, para evolucionar, para alcanzar el éxito. Y la mente no quiere eso. También hay que entender que la mente no aprende por todo lo que tú le quieras eh, rebatir o quieras instruirle, sino que aprende por repetición. O sea que hay mucha información ahí que nos está diciendo que no percibimos la realidad tal cual es. De hecho, la cábala toca este tema y te enseña que las herramientas que provee la cábala son precisamente para que puedas afinar, puedas ir refinando el ser y de tal manera que te des cuenta que esta realidad no es. La información que mandan los cinco sentidos van construyendo una idea de nuestra realidad y todo, pero a la luz de la cábala todo eso tiene que ver con el nivel de la conciencia de la persona, en qué nivel está la persona, está su conciencia y qué está eligiendo ver y entender de esta realidad. Toda esa información está manipulada, aún inclusive cuando la traemos desde los cinco sentidos a nuestro cerebro. Continuando un poquito todavía con la neurociencia, ahorita vamos a regresar al punto focal de la cábala, pero la neurociencia explica, hay científicos que tienen esta idea y me gusta que hablan de que esta realidad solo es un programa que lleva años dirigiendo tu mente, que te viene conduciendo desde mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás, que viene trayendo herencia a la persona para que el ser vaya, eh, esté programado para responder a la realidad. Inclusive ahí podrían entrar conceptos como la epigenética. El punto está en que si te das cuenta hay muchas situaciones que obstaculizan que la persona pueda tener una verdadera percepción de la realidad. Hasta ahorita lo hemos comentado un poquito desde mi interpretación de estos ángulos, pero ¿qué es lo que dice la Cábala? Hay una historia muy interesante en los personajes de la Torá, de la Biblia, y está José. En el contexto, así rápido, es Jacob tiene 12 hijos, estos 12 hijos, la idea es que son las 12 tribus de Israel, bueno, y en todo ese escenario, uno de sus hijos, el más amado por Jacob, se llama José, Joseph. Y hay una historia al final, cuando Jacob va a Egipto, pasa esos últimos años de su vida al lado de José, y la Cábala explica que para ese momento es muy probable que todos los cuerpos de toda la gente no experimentaran realmente la vejez.
sea, que todos se conservaban en un cierto rango de edad o de, no sé, de condición física. Y hay un diálogo, mencionan los cabalistas, donde Jacob habla con José, habla con Joseph, y de alguna manera le está diciendo que si él quiere que estas cosas no le afecten, permanezca en la verdad. Eh, José se queda pensando de qué verdad me está hablando, qué cosas me tienen que afectar. Parecía no ser un tema muy claro. Estoy parafraseando toda la enseñanza. Pero al final Jacob le dice, ok, no te preocupes, mañana te vas a dar cuenta de vas a entender qué te estoy diciendo. A la mañana siguiente, el relato en la Torá, ahora sí, dice que alguien fue a avisarle a José que Jacob había enfermado. Y para nuestro tiempo es un tema normal. Enfermó, está bien, lo leemos como algo normal, pero la Cábala dice que hay que entender que en ese momento la enfermedad no es lo que para nosotros hoy significa el concepto de enfermedad, que técnicamente no había enfermedad, que era muy interesante entender que en ese momento no había enfermedad. Inclusive hay por ahí relatos, hay midrashim que hablan de que la gente para trascender de este mundo simplemente caían y tan tan, o sea, no había nada que anticipara el deceso. Y hay que entender también, a la luz de la Cábala, que Jacob, como patriarca, como parte de la Merkabá y todos estos conceptos profundos, Jacob eh, había acumulado muchos méritos. Inclusive, perdón, hay sabios que comentan que Jacob, cuando pedía algo al Creador, no lo hacía apoyándose en ningún mérito, no le canjeaba ningún mérito al Creador como para manipular y decir, oye, ayúdame en tal situación, porque acuérdate que yo hice esta otra situación. No se apoyaba en ningún mérito, sino que confiaba en su forma de conectar con la luz infinita, etcétera, ¿no? Entonces podríamos decir figurativamente que tenía un costal lleno de méritos, pero no se habían ocupado y ya eran los últimos instantes, por decirlo así, de la vida de Jacob. Es como si el universo dialogara con Jacob y le dijera, ¿qué vas a hacer con todos esos méritos? Y, y, y entonces Jacob dice, ok, quiero dejar como regalo la enfermedad. Y es muy curioso. Hoy precisamente hace rato en una clase platicábamos de esto y las personas en la clase es como que, oye, como que va a ser un regalo la enfermedad. Inclusive les platicaba yo que, hablando de un ejemplo quizás paralelo a esto, está el patriarca Abraham, que cuando tú ves igual a la luz de la cábala y todo, ves que Abraham, Isaac y Jacob físicamente eran iguales, inclusive Joseph también, o sea, tenían el mismo físico, ¿no? Y que hay un momento en el cual ya crecido Isaac, pues Abraham e Isaac se veían iguales. Y el Midrash cuenta que de repente Abraham le dice al creador, dice, oye, ¿dónde está mi honra? ¿No? O sea, nos vemos iguales, o sea, a él lo ven y no saben a quién están viendo, dice, ¿dónde está todo mi esfuerzo, todo el trabajo, todo el camino recorrido como papá? Y en ese momento surgen las canas. Por eso también vas a ver que en la Torah y en la Cábala las canas son un símbolo de honra, de honor. Es muy curioso, ¿no? Pero te lo cuento como paralelo a este sentido también de Jacob, que en ese momento dice, ok, les voy a regalar la enfermedad. La enfermedad, perdón, en el sentido de aviso, o sea, la enfermedad como un aviso respecto a que el tiempo de vida de alguien se esté terminando. Así que regresando a la historia de la que estamos hablando, pues recuerda que Jacob le dijo, de alguna manera, ¿sabes qué? El, si no quieres que estas cosas te afecten, permanece en la verdad, no te despegues de la verdad,
y dijimos que de alguna manera José no sabía de qué le estaba hablando, ¿no? Así que por eso abrí todo este escenario, una disculpa si fue muy extenso, pero al final regresamos al punto. Entonces va una persona a decirle a José, tu papá está enfermo, y José dice, ¿qué es eso de enfermedad? Y entonces va a buscarlo, a ver qué pasa con él, y lo encuentra, dicen los cabalistas, ahora sí con un cuerpo de más de 100 años, ¿no? No recuerdo ahorita la cantidad exacta, los años que vivió Jacob, pero 170, algo así, ¿no? Esa fue su edad, y él siempre se había visto en eso que era normal que los cuerpos tuvieran un cierto nivel de salud, ¿no? Entonces ahora le dijo, vas a ver qué pasa con la ilusión de este mundo, y de repente al día siguiente ya lo encuentra José con el cuerpo ahora sí de una persona mayor de 100 años, y esa es la sorpresa o parte de la enseñanza que está escondida detrás de este relato, ¿no? Que lo que intentaba decirle Jacob es, este mundo es una ilusión. Y esta ilusión de este mundo, la ilusión del tiempo, la ilusión del libre albedrío, la ilusión de este mundo en general, la ilusión de esta realidad, dice, si no quieres que te afecte, no te despegues de la verdad. Si te separas de la verdad, entonces vas a caer en la ilusión, y entonces vas a ver este cuerpo ya no en ese nivel, sino un cuerpo con tantos años, ¿no? Que como lo veo yo, todo esto son arquetipos, podría haber muchísima información detrás de esta historia. Entonces es muy interesante porque tanto cabalistas como pensadores y líderes de opinión en la actualidad comentan que el propósito real del ser humano en esta realidad es despertar a la verdad, es decir, volver a ese punto de no dejarse llevar por la ilusión de este mundo. Y justo ahí es donde entra este tema de los 5 sentidos. Por eso la cábala hace la separación y te dice los 5 sentidos, por decirlo, por acomodarlo en algún lugar. Los 5 sentidos son físicos, pero no te dan realmente la visión o la percepción del mundo como es. Te van a dar la información que tú elijas para que tu cerebro construya la realidad que tú quieres. Entonces vas a encontrar pensamientos, por ejemplo en la metafísica, que te van a decir que tú puedes cambiar tu realidad en el momento que quieras, ¿no? Que tú puedes elegir la línea de vida que tú quieres. ¿Y qué dice la Cábala al respecto? Que es cierto, que tú puedes elegir, que tú puedes cambiar en el momento que quieras la narrativa, que tú puedes elegir entre las opciones una versión mejor tuya, pero todo eso está pasando en la mente. Y dentro de ese concepto pues hay que entender que no podemos apoyarnos en lo que nuestros 5 sentidos nos dan como información, sino que hay algo más profundo, hay una percepción más profunda, hay un pensamiento en la Cábala, ya para ir cerrando este tema, hay un pensamiento en la Cábala que dice, los ojos te fueron dados, los ojos físicos te fueron dados para no ver. Si lo vemos científicamente, el cerebro procesa la imagen, el ojo ve la imagen al revés. El proceso en el cerebro es que toma esa información, esa imagen, la reordena, y entonces nos da esa percepción de la realidad. En la Cábala ese efecto sirve para enseñarnos que no estamos viendo la realidad tal cual. Se requiere despertar, ¿no? Basándonos en el ejemplo de la historia de Jacob, no te apartes, no te vayas a separar de la verdad. Si tú no te separas, el mundo físico, la ilusión del mundo físico no te puede afectar. Y nos faltaría mucho tiempo, de verdad, como podemos ver, se requiere, como dice la ciencia, mucha energía, mucho tiempo para poder ver toda la realidad. A la luz de la Cábala es cierto, no estamos percibiendo toda la realidad, no estamos viendo la realidad, es un porcentaje muy bajo de lo que podemos entender. Hay mundo y mundos más allá de nuestra percepción.
Mi conclusión de esto es que desafortunadamente nos apoyamos mucho en la información que nuestros ojos, nuestros sentidos en general nos dan, y entonces nos identificamos con esa realidad, con ese mundo que hemos construido o que hemos permitido que nuestro cerebro nos traiga ese mundo lleno de herencias de generaciones pasadas, de, como dije, información inclusive de epigenética, de tantas cosas. La Cábala explica que puede ser que el ser humano esté respondiéndole a la vida en base a la programación de 1000 generaciones atrás. Entonces no estamos viendo la realidad y probablemente ni siquiera estamos viviendo nuestra propia vida. Hay un ejercicio, un intento, una intención de que el humano capte esta situación y empiece a hacer su trabajo por despertar. Si te quedas en la verdad, entonces la ilusión de este mundo no puede afectarte. Son tiempos en los cuales el humano está buscando realmente entender esta realidad. Y aunque este pequeño apunte no pretende resolver toda la historia, no podría, lo que sí pretende es arrojar un poquito más de situaciones para reflexionar, que te des cuenta que no te puedes apoyar en tus 5 sentidos para entender o interpretar esta realidad, que necesitamos otro tipo de herramientas y un genuino despertar para estar pegados a la luz y no dejarnos guiar, no caer en la ilusión de este mundo físico. Gracias.